Muy buenas tardes a todos. Para mí también es un honor presentar este libro. Yo también fui alumno de Michel Grolich, e incluso es un libro que me significa mucho por un detalle de mi vida académica que quisiera compartir con ustedes. Este libro salió en el 94 y de hecho yo tuve la suerte de asistir durante 2 años, cada 15 días en la Sorbonne, a un curso que daba Michel cuando estaba escribiendo este libro, ¿no? Es decir, cada 15 días nos daba 3 horas y era un curso para un pequeño grupo de estudiantes, y él estaba redactando este libro y conforme lo iba redactando nos iba exponiendo sus resultados, ¿no? Y cuando por fin salió el libro, yo sabía que mi maestro me lo iba a regalar, ¿no? Que no iba a tener que comprarlos. En Francia los libros son caros y yo era estudiante, entonces dije, pues a ver a qué hora, ¿no? Y no me lo regalaba, ¿no? Y el día de mi examen doctoral, que fue en Toulouse, ¿no? Llegó con el libro y fue su regalo del día que me doctoré, y él estaba en el jurado, que me daba mucho miedo, por cierto, porque era súper generoso, pero también muy crítico, ¿verdad, Elena? Sí. ¿No? En fin, entonces para mí este libro es todo un recuerdo, ¿no? Tanto de mi época de estudiante como del día de mi examen doctoral, ¿no? Y 94, imagínense, ya pasaron más de 20 años, ¿no? Para que por fin, y eso se lo agradezco muchísimo a la editorial ERA, ¿no? Que por fin se dé a conocer aquí en México lo que es, desde mi punto de vista, la biografía más sofisticada, más justa, más erudita sobre uno de los personajes más importantes de la historia de México, no nada más del México prehispánico, sino de México en general, ¿no? Bueno, como lo mencionó Elena, Michel Grolich es conocido por sus estudios sobre los mitos y los rituales, ¿no? del México antiguo. Aquí también, finalmente es un autor que no ha tenido mucha suerte con la difusión de su obra, ¿no? Este libro se publicó en Bruselas en el 87, hay una traducción al español que se publicó en España en el 90, que casi no se puede conseguir en ninguna parte, ¿no? Pero en fin, la cosa es que eso es un libro fundamental para entender la religión, la mitología, los rituales del México antiguo, y como lo explicó Elena, eso fueron también las bases para que Michel Graulich se enfrentara a un ejercicio que no es tan común, que es el ejercicio de la biografía. Y ahí quisiera hacer un paralelo entre el trabajo de Michel Graulich en aquella época y una biografía muy famosa que salió en Francia sobre uno de los reyes más célebres de la historia francesa, que es Saint Louis de los franceses. Bueno, en Francia se dice Saint Louis a secas, ¿no? Pero en español se conoce como Saint Louis de los franceses, que como ustedes saben fue un rey muy importante del siglo XIII, ¿no? Y entonces en su biografía, el gran medievalista Jacques Le Goff, que también falleció hace poco, por cierto, ¿no? Hace un ejercicio muy semejante al de Graulich, o al revés, ¿no? Son más o menos de la misma época, ¿no? En el cual se preguntan ambos historiadores, ¿no? ¿De verdad se pueden conocer a estos personajes? Con las fuentes que tenemos, por ejemplo, en el caso del rey francés, ¿no? Además de ser rey, y hay toda una literatura muy estereotipada sobre los reyes, ¿no? Que nos han llegado, y además fue santo, entonces hay una literatura hagiográfica, ¿no? Para celebrar que, es decir, todas las maravillas del mundo las tuvo este señor, ¿no? En el caso de Moctezuma es un poco al revés, ¿no? Todo el mundo le echa la culpa de lo que pasó, ¿no? Pero entonces, a partir de estas fuentes, de verdad se puede conocer la personalidad del personaje, ¿no? En la época medieval, apenas en el siglo XIII, XIV, empieza a darse lo que llaman la noción de individuo, más allá de los estereotipos, ¿no? En el México antiguo, ¿qué tanto podemos saber verdaderamente de quién fue Moctezuma? ¿No? Tenemos dos tipos de fuentes, las fuentes españolas, ¿no? Que son
básicamente es los testimonios de Cortés, de Bernaldías, de Tapia, de estos personajes, y después las fuentes indígenas que fueron escritas normalmente mucho después de los acontecimientos y que dan una visión también muy tendenciosa de lo que sucedió, ¿no? Entonces lo que hace Michel Grolich es tratar, ¿no?, de jugar con esos materiales para entender las fuentes, es decir, entender las diferentes versiones y también tratar de conocer lo que nosotros llamaríamos la realidad objetiva de lo que pasó, ¿no? Entonces, lo que también comenta, y quisiera citarlo, dice, los especialistas del pasado precolombino suelen tener una formación de arqueólogos o de antropólogos, no de historiadores. Los historiadores, por su parte, se interesan en la conquista y en lo que siguió, pero no en la que la precedió. Además, los mitos no son mucho de su agrado y resulta que son fundamentales en la historia que nos ocupa. Y justamente eso es una de las virtudes y de las novedades del enfoque de Grolich, es el uso de los mitos para entender acontecimientos históricos. En general, Grolich dice que las fuentes españolas son más fidedignas en cuanto a la realidad histórica, ¿no? Pero tampoco es ciego y frente a esos testimonios, también tiene una mirada crítica, ¿no? Por ejemplo, el famoso Bernaldías del Castillo, con su historia verdadera de la conquista, él encuentra muchas fallas en esta fuente, ¿no? A menudo encuentra mentiras, es decir, acontecimientos que no pasaron y que él relata, ¿no? Por ejemplo, afirma que Cortés destruyó los ídolos de los totonacos en Zempoala, ¿no? Es el único que lo dice y obviamente eso no pasó, ¿no? Entonces encuentra varios defectos en esta fuente, ¿no? Del lado de las fuentes indígenas, ahí el tipo de crítica es distinto. Por ejemplo, una fuente muy famosa, una fuente indígena muy importante es lo que se llama la Crónica X, ¿no?, de la cual deriva la obra de Durán, de Diego Durán, y la obra de Alvarado Tezosomoc. Entonces ahí hay un episodio que seguramente ustedes han leído en muchas partes, ¿no?, donde dice que cuando los españoles llegaron a México Tenochtitlan, los hospedaron en el antiguo palacio de Axayácatl, ¿no?, y que ahí encontraron, había una puerta, una falsa puerta que pudieron abrir, ¿no?, y ahí casualmente estaban las esposas de Moctezuma, ¿no?, escondidas, ¿no?, o algunas jovencitas recluidas, ¿no?, y eso es lo que dice Diego Durán, cito: no creo que la virtud de los nuestros, los españoles, fue tanta que le aconsejasen que perseverasen en su castidad y honestidad. Y si eran las mujeres de Moctezuma, tampoco es de creer le guardarían fidelidad a un príncipe preso y en cadena. Entonces, obviamente a nadie se le va a ocurrir defender la castidad de los españoles, de los conquistadores. Pero como lo señala Grolich, ¿cómo puede uno imaginar que Moctezuma va a esconder a sus esposas o a las jovencitas recluidas de los templos en el lugar preciso donde va a hospedar a los españoles cuando llegaron? ¿No? Obviamente eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero regresemos al libro, ¿no? La mitad del libro, y eso también es sumamente importante, se han escrito varias biografías de Moctezuma, pero todas empiezan casi en el momento que llegan los españoles. Ahora Moctezuma llegó al poder mucho antes, ¿no? Y Grolich nos hace toda una historia del reino de Moctezuma antes de la llegada de los españoles, cómo organizó su imperio, ¿no?, tanto a nivel de las conquistas que realizó, ¿no?, para, bueno, por ejemplo, habla de la intronización de Moctezuma, de todos los rituales que se hacían en el momento de la intronización,
¿no? Y también habla de las conquistas que realizó, ¿no? Y de la lógica de esas conquistas, ¿no? Para reforzar la estructura del imperio, para tratar también de debilitar sus principales enemigos, que fueron los de los tlaxcaltecas, la gente que vivía en la zona de la, del Valle de Puebla, ¿no? En este aspecto también interpreta de manera novedosa la famosa Guerra Florida, que claro que era un ejercicio ritual que permitía conseguir presos para el sacrificio, pero también que era una manera de debilitar al Valle de Puebla Tlaxcala, ¿no? De una manera caballeresca, ¿no? Pero al parecer la población de esa zona no creció al final del postclásico, ¿no? Tal vez por esas guerras continuas que había, mientras que en el Valle de México ahí sí creció la población, ¿no? También habla de las reformas administrativas, las reformas sociales para controlar a la nobleza, ¿no? Para tener un poder centralizado más fuerte, ¿no? También habla de las reformas religiosas, ¿no? Por ejemplo, cómo cambia la fecha de la famosa ceremonia del fuego nuevo, ¿no? Que antes tenía lugar en un día conejo, ¿no? Que era un día que tenía connotaciones negativas por algunas hambrunas que habían sucedido, y la cambia a una fecha que es la fecha de dos caña que tienen en el cuadrito arriba, ¿no? El cuadrito azul, eso es el día 2 Caña, ¿no? Y ese día también es el nombre calendárico de Tezcatlipoca, que se confunde con Huitzilopochtli, que es la deidad principal de los mexicas. Entonces, todos esos cambios religiosos son importantes también a la hora en que cuando llegan los españoles se les identifica con Quetzalcóatl, ¿no? Y Quetzalcóatl era justamente el oponente de la deidad tutelar mexica, ¿no? Entonces hay todo un análisis de las consecuencias rituales, pero también a nivel geopolítico casi, ¿no? Es decir, la llegada de los españoles coincide con un fin de era, ¿no? Que está dominado por Tezcatlipoca. Y eso tiene consecuencias en la manera como los mexicas recibieron la noticia de la llegada de los españoles. Sí tuvo un papel, ¿no? en el desarrollo de la conquista, ¿no? Hay un episodio bastante enigmático que cuentan las fuentes españolas, ¿no? Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y otros documentos, ¿no? Es que Moctezuma mandó a la costa, cuando llegaron los españoles, a un personaje, que era bastante parecido a Cortés, un indígena, pero que tenía las facciones, los rasgos muy similares a los de Cortés. Y los españoles fueron muy sorprendidos al ver a este señor y divertidos lo llamaron Cortés, y ahí andaba el señor, ¿no? Y entonces se pregunta Golish, ¿no? Como, ¿cuál fue la finalidad de mandar a este personaje, ¿no? Y encuentra en los mitos del fin de Tolan una posible respuesta. Al final de Tolan, al final de Tolan, ¿no? Hubo una gran lucha entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿no? Y finalmente Quetzalcóatl tuvo que dejar la ciudad tolteca, ¿no? Y se fue hacia la costa, donde se quemó en una pira o se subió a una canoa y se fue hacia el oriente, ¿no? Entonces, uno de los episodios de esta lucha entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que aquí lo vemos como un abuelito que le ofrece pulque a Quetzalcóatl, que finalmente se va a emborrachar, es parte de las transgresiones de Quetzalcóatl, ¿no? En otro episodio, Tezcatlipoca saca un espejo y se lo pone enfrente de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se ve bastante feo en el espejo, se espanta, y es también uno de los episodios que provoca su huida, ¿no?
Entonces la interpretación de Michel Grolich es que al presentar frente a Cortés un personaje que se le parecía tanto, ¿no?, que tal vez iba a tener la misma reacción, ¿no? Pero como ustedes saben, pues no sucedió así, ¿no? Pero vamos, es una manera como explicar ciertos acontecimientos en base a un modelo mítico, ¿no? Y eso es bastante original en esta obra. Ahora, aparte de esas maneras míticas o mágicas, ¿no?, que se emplearon para tratar de detener a los españoles, hubo otras maneras que nosotros llamaríamos más pragmáticas, ¿no? Por ejemplo, el famoso episodio de la matanza de Cholula, ¿no? Todos ustedes han escuchado hablar de esta matanza. Los españoles llegaron a Cholula en su recorrido antes de llegar a la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Y ahí sucedió algo y hubo una masacre de todos los cholultecos que estaban ahí, ¿no? En algunas versiones se dice que hasta andaban casi desnudos los indios y que llegaron los españoles y los mataron a todos, etcétera, ¿no? Eso es como la versión más aceptada, ¿no? Entonces Cortés, para demostrar su poder y para amedrentar a los pobres indios, no los mataron a todos ahí, ¿no? Y después hay otras versiones, ¿no?, sobre todo en las fuentes españoles, es que fue una emboscada, trataron de matarnos, ¿no?, como para justificar. Entonces toda la gente dice, ay, pues claro, eso se quieren justificar, pero en realidad sí los mataron a todos, así nomás para amedrentarlos, ¿no? Grolich retoma el expediente de manera súper minuciosa, siguiendo todos los testimonios, y encuentra dos elementos muy importantes. Uno, que Moctezuma tenía tropas mexicas justo al lado de Cholula en el momento que pasó la famosa matanza. Y dos, y eso me parece el argumento más interesante, que justamente en esta misma fecha hubo un ataque de los mexicas y de los totonacos de la guarnición española que estaba en la costa de Veracruz. Es decir, trataron de acabarlos, pero toditos, no nada más los que estaban en Cholula, sino también en la costa. Es decir, fue un ataque simultáneo, ¿no?, que se hizo. Ahora, ¿por qué en Cholula? Porque se habían dado cuenta que en campo raso, con los caballos, con los cañones, era muy difícil vencerlos. En cambio, adentro de una ciudad donde no tenían tantas posibilidades de movimiento, ahí sí era factible hacerlo, ¿no? Y es más, lo volvieron a intentar, según Grolich, ¿no?, durante otro famoso episodio, la matanza de Toxcatl, ¿no? Toxcatl es una fiesta religiosa dedicada a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli, ¿no? Y esa fiesta se celebró en el momento que Cortés había salido a la costa para luchar contra unos españoles dirigidos por Narváez que llegaban, ¿no?, para tomarle el mando, porque ustedes saben que Cortés no llegó de manera legal a México, ¿no? Entonces él tuvo que salir de Tenochtitlán para ir a la costa, y mientras se quedaron Alvarado y otros soldados, ¿no? Es decir, era el momento ideal para tratar de deshacerse de ellos, ¿no? Entonces ahí también, durante la fiesta, los españoles irrumpen en el lugar de la celebración y matan a todo el mundo, ¿no? Otro ejemplo supuestamente de la maldad, del carácter despiadado de los españoles, así se maneja, ¿no? En realidad, Grolich demuestra que ahí también hubo un intento de acabar con ellos, ¿no? Y hay buenos testimonios que fortalecen esta hipótesis, ¿no? Ahora, en conclusión, pues ustedes deciden con qué idea se quedan, ¿no? Pero finalmente yo creo que muchas de las versiones de la conquista que nos llegaron, ¿no?, y que nos presentan a los mexicas atemorizados, como si fueran borreguitos, así, todos inmunes, aplastados por sus dioses que le hacen creer cosas, ¿no? Y que no reaccionaron sino con el gran Cuauhtémoc al final, cuando ya no había de otra, ¿no? Eso es una versión que podemos aceptar, ¿no? La otra versión es pensar que estamos frente a un pueblo, ¿no?, que era un pueblo de guerrero, ¿no? No por nada habían conquistado la mitad de Mesoamérica,
¿no? Y que finalmente Moctezuma no fue el cobarde que nos pintan algunas fuentes, ¿no? Y sino que hubo intento de oponerse a los mexicas, ¿no? Para mí la primera interpretación es vergonzosa, ¿no? La segunda no solamente está más justa a nivel de las fuentes históricas, pero nos permite revalorar la personalidad de Moctezuma y de la gente que lo rodeaba, ¿no? En un momento bastante crítico de la historia de México, ¿no? Y creo que este libro nos permite tener una visión más justa de lo que fue la conquista con bases sólidas, ¿no? A nivel histórico. Muchas gracias. Bueno, entonces sí, se podría hacer investigaciones acerca de diferentes formas, ¿no? De cómo fue la conquista, no nomás una, sino que hay que abordar varios. Pues sí. El problema es que nuestras fuentes son muy diferentes. Entonces unos te cuentan, por ejemplo, otro episodio muy interesante es la muerte de Moctezuma. ¿Quién mató a Moctezuma? ¿No? Ahí también tienes relatos que te dicen, fueron los españoles que los mataron. Y otros relatos que te dicen, fueron los indios que lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿No? Entonces, para tener nunca sabremos con certeza, ¿no? Pero uno puede evaluar cada uno de los testimonios. Primero, ¿estaban o no estaban cuando pasó? Porque eso también, tenemos testigos, gente que estuvieron presente, ¿no? Y que escriben, ¿no? Y después hay otros testigos que dice que es que mi tío le dijo a mi tía y a mi abuelito y así que van, ¿no? Entonces tú vas evaluando un poco las fuentes, ¿no? Otro criterio que es muy interesante, ¿no? Los que dicen que fueron los propios mexicas que lo mataron, la famosa pedrada, ¿no? Cuando estaba ahí en un balcón o en una terraza más bien, ¿no? No se preocupe. Que por cierto creo que había una imagen. Ah, sí, les quería enseñar esa bonita imagen de Michelle en el cañón del Colorado. Es una de las últimas que pude recuperar. Entonces, la famosa pedrada, ¿no? Entonces, si tú lees las fuentes, no sé, hay como 15 fuentes del siglo XVI que hablan de la muerte de Moctezuma. Más o menos la mitad dicen que son los indios que lo mataron de una pedrada, ¿no? En cambio, los que dicen que son los españoles, te dicen, lo mataron con una espada, lo colgaron, le pasaron la espada por el ano. Hay quién sabe cuántas variantes. Lo mataron ahí mismo o ya estaba muerto antes y lo presentaron ahí en la terraza fingiendo que estaba vivo, pero ya estaba muerto. Y lo de la pedrada en realidad pues, ya había fallecido antes. Entonces tienes relatos como muy diferentes, ¿no? Y los que dicen que son los indígenas, esos siempre es la misma versión. Eso te puede dar un indicio, ¿no? Que los relatos que dicen que son los indígenas son más verosímiles, ¿no? Como que la misma historia se ha encargado de eso, ¿no? Ha maniatizado mucho las cuestiones así acerca de eso. Porque, por ejemplo, es muy simbólico la muerte de Moctezuma para que se haga la conquista. También pasó en la reconquista en España contra los musulmanes. Hasta entregó las llaves y se puso a chillar el que estaba, no me acuerdo cómo se llama el rey que era musulmán allá, que dicen que, pues los mitos, ¿no? Hasta en la historia dicen que pues se puso a chillar como una niña y entregó las llaves de la ciudad y se salió por atrás de la puerta. O sea, ¿quién va a creer eso? Y es lo mismo que pasa aquí con Moctezuma. Y no, pues eso no era cierto, sino que fue un gran acontecimiento que no fue de uno solo día. Ya lo traían a la mira él, así como espías, ¿no? Ahorita actualmente, la CIA y todo eso, pues órale. Así se me hace. Gracias. ¿De qué? ¿No hay otra pregunta?
Gracias. Algunos historiadores dicen que el papel que Moctezuma realmente no era un guerrero, sino que su función era más bien de sacerdote, en comparación con Cuitlagua y Cuauhtémoc, que ellos sí habían sido entrenados o capacitados como verdaderos guerreros, que por esta situación se dio pues esa aparente debilidad de Moctezuma, o que él se fuera más a lo religioso, ¿verdad? Pues yo pienso que, ¿sí se escucha? ¿Sí? En realidad, pues los Tlatoani siempre tenían también papeles sacerdotales, o sea, no es que solo eran guerreros. Pues también en la inauguración del Templo Mayor en 1487, Ahuitzotl estaba al poder y él también, junto con los otros Tlatoani de la Triple Alianza y de otros lugares del Valle de México, pues sacrificó también víctimas, ¿no? Entonces, yo creo más bien que esto es otro de estos, digamos, mitos, entre comillas, que habría que desmoronar sobre Moctezuma, ¿no? O sea, de esta debilidad que tenía él frente a lo que pasó, ¿no? Pues su gobierno se ha cuestionado en el sentido de que se ha dicho que en lugar de seguir con las conquistas, prefirió, pues, digamos, hacer otras cosas. Sí, es verdad, porque más bien su papel fue lo de volver más sólido el imperio que ya tenía, ¿no? Y creo que, pues, eso no tenga que ver exactamente con un papel que no fuera guerrero, sino que en su momento, en el momento en que empezó a reinar él mismo, pues tuvo otros objetivos para volver mejor, digamos, sus tierras, y pues eso de los sacerdotes, los Tlatoani tenían papeles sacerdotales también, no es solo Moctezuma.